En este video explicaré el tema de polígonos regulares. Y para eso primero hay que tener claro qué es un polígono regular. Un polígono regular es una figura cuyos lados miden igual y todos sus ángulos miden igual. Ahí en el material que le facilité venía el nombre de todos los polígonos regulares. Y además de eso venían un montón de fórmulas que se aplican, que son las que vamos a aplicar en el primer ejemplo. En este caso son 8 fórmulas: ángulo central, ángulo interno, suma de ángulos internos, perímetro, medida de ángulo externo, número de diagonales desde un vértice, número de diagonales desde todos los vértices y área. Cabe recalcar que para yo poder calcular el área necesito a fuerza tener el perímetro y la apotema. Y ahora sí vamos a entrar en el ejemplo que venía ahí en el documento. Ejemplo 1. El ejemplo 1 dice: determine todo eso: ángulo central, interno, suma de ángulos internos, ángulo externo, número de diagonales desde un vértice y totales, perímetro y área. O sea, hay que sacar todo de un cuadrado como ese que está aquí en el dibujo, de lado 2. O sea que cada uno de los lados mide 2. Recuerden que como es un polígono regular, es un cuadrado cuyos todos los lados miden lo mismo y sus ángulos internos miden lo mismo. Las características del cuadrado ustedes las estudiaron desde la escuela, pero igual aquí las sabemos ya. Entonces vamos a aplicar las fórmulas que venían ahí en el documento. Primero que todo, la primera fórmula es ángulo central. Ángulo central. ¿Qué decía la fórmula? La fórmula decía que era 360 entre n. ¿Y quién es este n? N es el número de lados. Y como estamos en un cuadrado, el número de lados es 4. Entonces sería 360 entre 4. Y eso daría 90. O sea, el ángulo central da 90. 2. Tenemos medida de un ángulo interno. Ángulo interno. Ángulo interno, la fórmula es 180 por n menos 2 sobre n. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Nada más cambiar ese n por 4, porque es un cuadrado. Entonces nos da 180 por 4 menos 2 sobre 4. Y eso lo ingresamos en la calculadora y nos da 90. 3. Suma de los ángulos, de la medida de los ángulos internos. Suma ángulos internos. Esta es prácticamente similar a la anterior, solo que no va dividido entre n. O sea, solamente sería 180 por n menos 2. Cambiamos por 4, entonces sería 180 por 4 menos 2. Y eso daría 360. Cuatro. Perímetro. El perímetro, la fórmula es n por L. O sea, el número de lados por lo que mide el lado. El número de lados son 4. Y nos dijeron en el problema inicial que cada lado medía 2. Entonces sería 4 por 2 daría 8. O sea, el perímetro es 8. 5. Medida del ángulo externo. Medida del ángulo externo. En este caso la fórmula es igual que el ángulo central, que sería 360 entre n. Por lo mismo va a dar igual. O sea, sería 360 entre 4 y nos va a dar 90.
Vean que en este caso, por ser un cuadrado, este y este dan la misma medida. O sea, perdón, no se veía. Este ángulo central, ángulo interno y ángulo externo iban a dar 90 los tres. Pero es porque es un cuadrado. Si fuera otra figura, aplicamos la misma fórmula y dan distinto. Número 5 era ese. Entonces el ángulo externo da 90. 6. Número de diagonales desde un vértice. Entonces diagonales desde un vértice. Diagonales desde un vértice, la fórmula nada más es n menos 3. Y como el n es 4, sería 4 menos 3. Quedaría 1. Entonces el número de diagonales desde un vértice es 1. Ya casi terminamos porque son 8. 7. Diagonales totales. La fórmula es n por n menos 3 sobre 2. Cambiamos por 4 el n. 4 por 4 menos 3 sobre 2. Eso lo ingresamos en la calculadora y nos da 2. O sea, ¿cuántas diagonales tiene un cuadrado? 2. El número de diagonales totales. Y la última fórmula, que sería la del área, sería igual a perímetro por apotema dividido entre 2. Perímetro ya lo teníamos aquí arriba, que era 8. El detalle es que la apotema no la tenemos. Y si vemos el dibujo de acá, sabemos que la apotema es del centro a la mitad de un lado. Esto es la apotema en todo polígono regular. Entonces, si es del centro a la mitad de un lado y este lado mide 2, todo esto va a medir 2. Entonces va a medir la mitad. O sea, esta apotema mide 1. Entonces ya sabemos con el dibujo que demostramos que la apotema mide 1. Entonces perímetro por apotema dividido entre 2. Y entonces quiere decir que el área nos va a dar 4. Entonces esa sería la explicación de todas las fórmulas que se aplican para encontrar los elementos de los polígonos regulares. Solo aplicar fórmulas en este primer caso.